el internet, hace rato estaba fallando. Pues buenos días muchachos, vamos a trabajar con el día de hoy en la materia de Historia de México con el tema desigualdad y movimientos sociales. Es un tema que tiene relevancia hacia la economía industrial, ¿verdad? Toda esta parte. Entonces vamos a analizar la desigualdad y movimientos sociales que se dieron en todo este medio. Vimos la parte de la acción económica industrial, el modelo de exportación, el milagro, ¿verdad? La expansión de fronteras, crisis, la desigualdad y movimientos sociales. ¿Qué nos menciona este tema? Que acá tenemos que aprender a ver la desigualdad y qué parte de la sociedad está involucrada, reconocer las causas de la desigualdad y el descontento político y la importancia de la participación social. Es el aprendizaje que nosotros necesitamos conocer, ¿verdad? ¿Qué causas ocasionan la desigualdad? ¿Por qué la política está en descontento con la sociedad y por qué la sociedad ya no participa o es algo importante en nuestro medio? Bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimpal, ¿verdad? Una clase virtual en la materia de Historia de México 2, tercero de secundaria, desigualdad y movimientos sociales. Acá hay un esquema que vamos a analizar y vamos a ver acerca de estos procesos que se vienen dando de esta desigualdad. Desigualdad y movimientos sociales. El movimiento estudiantil de 1968 y su influencia. En estos años se tenía que las ideas de la Revolución Cubana se extendieran en toda América Latina. El 2 de agosto se creó el Consejo Nacional de Huelga, CNH, en el que participaron estudiantes de las principales universidades públicas y algunas privadas, escuelas normales y universidades estatales. El 3 de septiembre, los estudiantes marcharon en silencio por reformar la educación y por reforma hasta el Zócalo. Este día se buscaba la implementación que al seguir en la marcha pelearon por los derechos de los estudiantes sobre una educación estable. El 2 de octubre de 1968, el batallón Olimpia provocó que el ejército abriera fuego contra los estudiantes que se encontraban en el mitin en Tlatelolco. Murieron decenas de personas, centenas de estudiantes fueron apresados y llevados al campo militar. La influencia de la lucha estudiantil inspiró a muchos en las siguientes décadas para buscar un gobierno más democrático y cercano a la gente. En ese entonces que se crea este movimiento estudiantil, México estaba en un proceso de transformación, entonces estaba como gobernador Plutarco Elías Calles, ¿verdad? Y también era el año en que se iba a hacer los Juegos Olímpicos en nuestro país. Las grandes transformaciones dicen que uno de los cambios más importantes fue la industrialización en 1910. El 90% de la población vivía en el campo y para 1970, 57.8% de los mexicanos ya vivían en la ciudad. Ya radicaron, cambiaron su forma de vivir. ¿Por qué? Porque pues no, todo va avanzando y todo va cambiando y la tecnología vino a traer algo relevante que nos hacía falta como país. A partir de la década de 1930, el crecimiento demográfico repuntó a la infraestructura de salud pública, ayudó a prolongar la vida de la población y a disminuir la mortalidad infantil.
Los servicios urbanos como luz eléctrica y agua corriente que mejoraron la vida diaria. Este incremento de la población se conoce como explosión demográfica. Los movimientos políticos y sociales y gremiales. Dice acá, el estancamiento económico que comenzó durante el sexenio de Adolfo Luis Cortines y Adolfo López Mateos trajo cambios en la vida de las familias mexicanas y el surgimiento de una inconformidad en amplios sectores de la población. El movimiento magisterial de 1958 a 1959, cuyo principal dirigente, el profesor guerrerense Otón Salazar Ramírez, creó el movimiento revolucionario del magisterio, MRM, para exigir mejores salarios y un sindicato sin corrupción, movimientos principales, ferrocarrileros en 1959 y médico en 1964 a 1965. Las primeras guerrillas comenzaron en 1968 y 1982 se registraron en México dos guerrillas, una rural y una urbana. La rural actuaba desde la Sierra de Guerrero, luchaba por mejores condiciones de vida para los campesinos y maestros. La urbana se caracterizó por tener presencia en las grandes ciudades del país. El voto de la mujer o igualdad de género. En este año empieza en 1953, durante el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, fue cuando la mujer consiguió el voto. Y es la primera vez que la mujer realiza un voto para elegir a un gobernante o a un presidente municipal. De ahí busca siempre que la mujer, hasta el día de hoy, ¿verdad?, tenga una presencia en la política, dos, tenga algo relevante como mujer y buscaba la equidad de género. Actualmente la mujer ocupa cargos públicos y políticos esenciales y ya tiene una remuneración constante, gracias a que se crea el voto y la igualdad de género. Los movimientos sociales, dice, el PRI era el único partido en el poder que tenía el control total de sindicatos, obreros, políticos. Poco se podía hacer para combatir a la oligarquía que era dueño de México. Pocos líderes sindicales trabajaban a favor de sus agremiados. El descontento social crecía y se levantaron varios movimientos obreros, como los de los ferrocarrileros y los maestros, que demandaban mejores salarios y condiciones de trabajo. La política exterior y el contexto internacional buscaba plantear este tipo de cosas. Desigualdad y movimientos sociales decían que la crisis agraria y las aparentes oportunidades de crecimiento económico en las grandes ciudades provocaron una migración interna del campo a la ciudad. El aumento de habitantes requerían de un aumento de los servicios públicos, pero el crecimiento de la infraestructura no era tan rápido como el crecimiento ciudadano. Esto provocó situaciones de descontento social. El voto de la mujer, la desigualdad de género, nos decía que la mujer tiene una larga historia de marginación, pues recibe una educación, ahora casarse, tener hijos y satisfacer las necesidades de la familia, olvidando las suyas.
La mujer ha participado activamente en los movimientos sociales y en 1953 obtuvo el derecho a votar y en 1955 se eligió a la primera diputada federal. Ingreso a organismos internacionales. También se dieron por la osadía, ¿sí?, de buscar organizaciones gubernamentales que ayudara a los cambios que tenía el país, los cambios y desigualdad del movimiento social, buscaba siempre todo esto. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que se ha encargado de buscar y seguir en México la relación de la gente inmigrante, de la relación de la cultura y los indígenas de nuestro país. En octubre de 1945 se creó la ONU, Organización Mundial de las Naciones Unidas, ¿verdad? México fue invitado a formar parte porque su imagen en el extranjero ya era de progreso y justicia. Al entrar a la guerra, México debió alinearse con los organismos internacionales de regulación económica como el Fondo Monetario Internacional y la Organización de Estados Americanos. En 1945 se fundó la UNESCO, donde la UNESCO se encarga de vigilar, ayudar y llevar a cabo la educación con respecto a la cultura y la ciencia, sin importar el género o la religión en que te encuentres. Las políticas sobre inmigrantes mexicanos eran muy importantes en ese entonces. En agosto de 1942, Franklin Roosevelt y Manuel Ávila Camacho firmaron un convenio entre Estados Unidos y México por un programa temporal de traslado, legalización y control de trabajadores a sus campos. Entre 1942 y 1964, cerca de 5 millones de campesinos se enrolaron en el programa y se fueron a trabajar a otras ciudades con más resistencia económica. Y aquí cómo podemos maquinar y podemos ver. Entonces, si ustedes analizamos la parte que dice acá, ¿cuáles fueron las desigualdades y el movimiento social? Pues fueron el movimiento estudiantil de 1968 y su influencia. Fueron también parte fundamental del Consejo Nacional en huelga y sobre todo, sí, la iniciativa privada. También fueron grandes transformaciones en uno de los cambios más importantes de la industrialización. De 1910 a 1970, la población que vivía en los campos ya se pasaba a las grandes ciudades. ¿Por qué? Por los cambios tecnológicos que había tenido y sobre todo México buscaba una expansión en la población. Los movimientos políticos y sociales y gremiales se dice que fueron varios, ¿verdad? Fueron dos los principales que en ese entonces tenían que solventar y tenían que, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo Mateos, tenían que trabajar para poder calmar a ese tipo de gente. Uno era los movimientos principales o el sindicato de ferrocarrileros, que fue en 1959, y el segundo, sí, fue también el médico de 1964 a 1965, pero había uno que realmente por política y social tenía más presencia y era el encargado de mover todos estos movimientos para seguir avanzando. En ese entonces teníamos como movimiento estudiantil, ¿verdad? Teníamos también lo que viene siendo la parte de la congregación o el sindicato del magisterio, que fue una parte primordial de todo esto. Las primeras guerrillas, como su nombre le indica, se realizaron en México, tanto en la urbana como en la rural, y la lucha por las condiciones para mejorar a los campesinos y al magisterio. Grandes cambios trajo a la ciudad, sí, pero también trajo grandes cambios para la desigualdad de género y sobre todo la motivación de la mujer buscando el voto esencial. El PRI era uno de los partidos que realmente, ¿sí?,
era el que mandaba en ese entonces. No había otro partido más que él y el PAN, pero durante la política el PRI siempre sobresalía. En la parte exterior y contexto internacional, pues podemos ver aquí en la imagen cómo un ejército se prepara para ir a la Gran Guerra, que en ese entonces estaba sumamente en todo. También decía que la crisis agraria y la parte de las oportunidades fue un crecimiento económico que tuvo las grandes ciudades, provocando una migración interna en el campo a la ciudad. El aumento de habitantes requería un crecimiento de una infraestructura no tan rápida, pero sin crecimiento de ciudadanos que provocó situaciones de descontento social. Todo esto abarca la solución de los grandes y algo que realmente consiguió la mujer en ese entonces es que ya pudo ejercer su voto porque anteriormente el voto nada más era para los varones. Solo los varones tenían el derecho de votar. Ahora se crea, en 1953 obtuvo el derecho la mujer a aprender a emitir un voto para la elección populares, la elección presidencial, la elección gubernamental y en 1955 se elige la primera diputada federal. Entonces sí me gustaría, muchachos, que copiaran como desigualdad y movimiento social, que me copiaran esos dos datos principales. La mujer ha participado activamente en los movimientos sociales y en 1953 obtuvo el derecho a votar y en 1955 se eligió a la primera diputada federal. Copien esta frase, por favor, que sí me gustaría que lo tuvieran porque son preguntas para sus exámenes. Arriba, arriba. Cuando termine me avisan, por favor. ¿Terminaron? ¿Terminaste, Mía? ¿Estás copiando? Está bien, Mía.
Ya, maestro. Ok. Bueno, pues aquí vamos entonces a lo que hace falta, ¿verdad? Entonces, también se crea la UNESCO, ¿verdad? En 1945, donde se encarga de organizar, de ver algunos pendientes que tiene la ciencia y la cultura, y sobre todo México, que es un país multicultural, pues le ayuda bastante este proceso. La política sobre migrantes mexicanos, pues ahí dice, ¿verdad? Empieza en agosto de 1942 y pues Ávila, y Manuel Ávila Camacho, que en ese entonces era el presidente de México, realiza un convenio con Franklin D. Roosevelt con Estados Unidos sobre un programa temporal para ayudar a la gente de campo que se va a esa nacionalidad. Y entre 1942 y 1964, cerca de 5 millones de campesinos se enrolaron en el programa y se fueron a trabajar a Estados Unidos. Que muchos de ellos, ¿verdad? Pues se quedaron allá a vivir, se nacionalizaron estadounidenses y ya no regresaron a su lugar de origen. ¿Por qué? Porque tenían la nacionalidad. Muchos cambios surgieron, sí, muchos cambios también fueron referentes también, pero pues teníamos que analizar. Bueno, muchachos, pues vamos entonces nada más para terminar lo que dice acá y poder salir temprano, ¿verdad? Bueno, dice lo siguiente, muchachos. Dice acá en el libro, unas preguntas para andar. Dice, ¿por qué la autoridad desconfiaba de las concentraciones masivas como la que refiere el texto? Hay un texto aquí en el libro que habla acerca de la transformación de los movimientos sociales. Algo que hasta el día de hoy mucha gente no olvida, algo que marcó nuestro país como movimientos sociales o desigualdad fue el movimiento que se hizo acerca, ¿sí? Movimiento estudiantil del 68, donde se buscaba una práctica educativa, proyectos educativos esenciales y se buscaba varias reformas para que la educación sea principal. Esto surge en los movimientos, ¿verdad? Sobre todo, y va a la larga el movimiento estudiantil del 68. Ese movimiento vino a marcar realmente lo que es México. Y México lo conocen realmente por ese movimiento. Cuando se habla de ese movimiento, ya empiezan a decir, ah, es en México, pasó acá, pasó a esto, que fue el movimiento estudiantil de 1968 y su influencia. Hubo políticos, sociales, agremiados, escuelas, médicos, ferrocarrileros y muchas cosas más. Algo también que trajo consigo y cambió la expectativa del México fue el voto de la mujer a la igualdad de género, que hasta el día de hoy siguen peleando, ¿sí? Esta parte que le corresponde. Entonces de ahí va la transformación, va la cultura, va todo eso. La política exterior y el contexto internacional busca que México tenga políticas internacionales. México, ante la Primera Guerra Mundial, pues se puso por decir la camiseta, pero no contribuyó a eso. Solo mandó un pequeño ejército que pudiera tener presencia. La guerra civil española y los refugiados, pues es parte de los movimientos sociales que tuvo nuestro país sobre la restauración de la Segunda República Española basado en la nueva constitución que se da después de la Segunda Guerra Mundial. La entrada de México en la Segunda Guerra Mundial, pues acá ya es afán de que un expansionismo del país elige sobre el territorio y pues la verdad, tanto Alemania, Italia como Japón querían tener más territorios y crean la Segunda Guerra Mundial. México no participa, pero tenía que estar porque estaba en el contexto de los países aliados, pero pues es parte fundamental de la vida. De ahí brincamos entonces al contexto que dice
Los ingresos organismos internacionales, como las instituciones que buscan siempre la relevancia y estudiar. México también participó en una mano de obra para sustituir una parte de los trabajadores de Estados Unidos, que fueron el frente de batalla, mientras en su territorio se incrementaba la industria para producir materias primas en nuestros vecinos del norte, no podía producir y estar en guerra. Este auge económico fue muy importante para nuestro país. Se inició el llamado milagro mexicano. ¿Por qué? Porque se empezaron a crear en México cosas que no se creaban porque se compraban a otros países. Actualmente México ya crea muchos argumentos y crea siempre algo relevante. Esto es parte fundamental de la vida. Bueno, muchachos, pues es todo por la clase del día de hoy. Nos pasamos a retirar, ¿verdad? Para que puedan ustedes tener un poco de descanso, pero por favor, hasta que les toque conectarse con el siguiente maestro, se conectan. No empiecen a dar el link y quieren conectarse porque pues no sé si la maestra tenga clase o esté ocupada, es incómodo. ¿Vamos bien? Tienen casi 5 minutos para relajarse, tranquilizarse, tomar agua, despapilarse por un momento y seguir avanzando. Bueno, muchos estamos al pendiente, cuídense, gracias por su tiempo, nos vemos mañana y que tengan un excelente día para que puedan convivir en familia y puedan ustedes estar lo mejor y tranquilo posible. Hasta luego, cuídense muchachos. Adiós, maestro. Adiós, Cuídense. Mía, cuídense, Mía, Adiós, cuídate, maestro, Mía. cuídese. Igualmente,